rápidamente vamos a ir a la palabra, al libro de Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 8 hacia adelante. Segunda de Samuel 13, del 8 hacia adelante. Poniéndonos en contexto, estamos viendo lo que sucedió con hijos de David, hijos del rey David. Uno de los hijos de David tuvo una distorsión en su corazón. ¿Y cuál fue la distorsión en su corazón? Que él empezó a codiciar sexualmente a su hermana, a su media hermana, no era su hermana de sangre, sino su media hermana. ¿Y qué sucedió? Él empezó a retorcerse en su corazón y empezó a maquinar algo terrible. ¿Qué es lo que dice la palabra? Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Si nosotros vemos en resumen todo lo que aconteció, vamos a llegar a un momento en el cual Amnón abusó de su hermana. Hubo una vejación, la violó. ¿Y qué sucede con esto? Ella se sintió muy indignada, a tal punto que llegó con sus vestiduras rasgadas, toda maltratada, disgustada. ¿Viste esas personas que hay que tienen un vacío en su mirada? Tamar estaba así, por lo que le había sucedido. Su hermano hizo eso. ¿Y qué aconteció después? Haciendo un resumen, Absalón, que era hermano de sangre de Tamar, pide justicia. Él pensaba de que el rey David iba a mandar a apedrear a su hijo. Pero ¿qué sucedió? David no hizo lo que ya venía por costumbre en el pueblo. Diga conmigo: costumbre. Hay muchas cosas que tú y yo las hacemos por costumbre y no estamos abiertos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué? Por costumbre. Era una costumbre. Alguna persona me puede decir: no, era una ley establecida. Esa ley establecida por el Señor era para la santidad que había en ese momento, que solo lo representaba una persona, y no sola, Moisés, a través de lo que el Señor hacía con él. Pero aún así Moisés no estaba limpio. Por lo tanto, ellos empezaron a generar una costumbre en base a los criterios que ellos tenían de esa ley. Se puede apedrear en estas circunstancias. Entonces ellos ya empezaron a acostumbrarse a tener esas costumbres en base a su criterio. Ten en cuenta algo: costumbre no es lo mismo que la palabra del Señor, porque costumbre tiene que ver con lo que tú crees que eso significa. La palabra del Señor es pura en sí misma. Por eso aborrecían a Jesús, porque Él vino a mostrar la palabra pura, como tenía que haberse interpretado desde el principio. Pero la costumbre de los fariseos hizo que aborrecieran a Jesús, porque ellos creían que tenían la razón. Eso estaba pasando en esa época con Absalón. Mi papá va a hacer justicia. Pero ¿qué sucedió? David comprendió muchas cosas que estaban sucediendo en ese entonces. Número uno, él estaba viendo de que venía la consecuencia a algo que él había cometido hace tiempo atrás: el adulterio. Entonces David dijo: no voy a apedrear a mi hijo, él tiene oportunidad de arrepentirse, así como mi padre me la dio. Y la orden de David fue reprender a Amnón. Pero ¿qué sucedió? A Absalón no le pareció justo lo que estaba haciendo David. Amado Padre, te pedimos por espíritus de entendimiento y sabiduría en esta mañana.
Hay muchas cosas en la vida que para ti son injustas porque las estás viendo desde tu perspectiva. Y ahora la persona que está a su lado, ten cuidado con tu perspectiva. Ten cuidado con tu perspectiva. Ahora, se te va a hacer revelación algo tremendo. ¿Recuerdas el versículo en el cual el apóstol Pablo dice: vemos como en un espejo a cara descubierta a Jesucristo formándose en nosotros? Un espejo refleja lo que estás viendo, lo que está delante del espejo. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Ese espejo nos va a reflejar su perspectiva, qué es lo que se está viendo detrás del problema. Por eso tenemos que ver a cara descubierta, como en un espejo, qué es lo que está viendo el Señor. Absalón no lo vio. Absalón generó resentimiento. Diga conmigo, resentimiento. Cuando tu justicia es más importante que la justicia de Dios en tu corazón, se genera resentimiento. Te lo voy a volver a repetir. Cuando tu justicia es más importante que la justicia de Dios en tu corazón, se genera resentimiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente, lo digamos así, nuestra carne tiene una perspectiva muy errada del ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, y esto es algo que tú y yo debemos comprender a plenitud. No nos olvidemos de que la maldad entró al mundo por un hombre. Eso quiere decir que en tu carnecita, quiero que te toques tu manito así, en esa carnecita hay maldad que tiene que ser crucificada. Hay maldad que tiene que ser frenada. Hay maldad que tiene que ser dominada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios vino para darnos poder, amor y dominio propio. No podrás controlarte si no tienes al Espíritu de Dios. Si no tienes comunión con Dios, no podrás dominarte. ¿Y sabes qué? Pablo describía esto en el libro de los Corintios. Ven esa lengüita. En el libro de Santiago también se ve reflejado. Ven esa lengua, qué incendio puede generar. Un pequeño fuego. Qué catastrófico puede llegar a ser para el hombre el que no refrene su lengua. Mas el que llega a refrenar su lengua es perfecto. ¿Qué quiere decir esto, amada familia? Es trabajo de todos los días que frenes tu lengua. ¿Verdad? Y en el momento en el que tú puedas controlar tu lengua, prepárate porque llegó tu hora de estar eternamente con el Señor. Amén. Gran trabajo que tenemos. Absalón puso su justicia antes que la justicia de Dios. Pero pastor, ¿acaso David era la justicia de Dios? David estaba haciendo lo mismo que Dios hizo con él, dar una nueva oportunidad, mover al arrepentimiento. David fue llevado al arrepentimiento no por sí mismo, sino que vino una persona a decirle lo que iba a suceder, a reprender su alma. El profeta Natán. Natán fue utilizado por Dios para reprender a David de una forma terrible. Lo que dijo David ese día de la reprensión después del adulterio, David no lo estaba viendo así. Y por cuanto él no quería ver su error, el Señor le dio sabiduría al profeta, y el profeta le dijo: David, hay un hombre que solo tenía una vaquita, un ganado, y había otro hombre que tenía mucho ganado. Y este hombre malo vino y le quitó el único ganado que tenía este hombre. ¿Qué sucedió con David? Hay que matarlo. Él lo declaró, merecía morir David por lo que hizo. Y cuando el profeta le dijo: David, ese hombre eres tú, David comprendió lo que podía llegar a suceder. Le dijo: ¿sabes qué, Señor? Está bien, que salga a la luz todo, quítame todo menos tu presencia, quédate conmigo. Ese arrepentimiento genuino movió a que el Señor luego lo llamase hombre
hombre conforme a mi corazón. Es tremendo. Es tremendo. David se equivocó, pero tenía un corazón arrepentido, un corazón con metanoia que se transformaba constantemente. David estaba buscando lo mismo en su hijo. Pero ¿qué sucedió? Absalón lo vio como injusto. ¿Por qué tiene que seguir vivo este hombre que abusó de mi hermano? Más adelante, si tú ves versículos hasta el versículo 29 del mismo capítulo, te vas a dar cuenta que Absalón asesinó a su hermano. Asesinó a su hermano. Ahora, ¿qué sucedió con David y Absalón? ¿Qué hizo David con Absalón? ¿Le dio la paliza? No. Él dijo, él también merece una oportunidad. Reprendió a Absalón, pero no hubo una condena sobre Absalón. Ahora, ¿qué sucede? Y quiero que tú entiendas algo. Cuando tú haces lo que hizo David, de dejar que el Señor obre, empieza a aparecer la justicia de Dios. ¿Fue justicia del Señor que Absalón terminara decapitado? La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque Absalón ya había declarado que ya no era hijo de David. Aborreció a su padre, deshonró a su padre, un mandamiento del Señor. Aborreció a su padre, pero de una forma catastrófica, pública. Estaba generando un golpe de estado. ¿Y sabes qué? Absalón quería matar a su papá. David tuvo que huir. Él no quería pelear con su hijo. ¿Pero qué sucedió? Hubieron hombres que hicieron de Absalón lo que quizás una persona en su carne diría, eso era lo justo. El Señor simplemente dejó que se cumpliera lo que dice su palabra. La paga del pecado es muerte. A Dios no se le ha olvidado eso. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo, pero no es justo a tu criterio. Su justicia es superior a la nuestra. ¿Sucedió lo que tenía que suceder? Sucedió. La justicia no atendida causa insatisfacción en las personas, y eso es una gran verdad. Eso hubo en el corazón de Absalón. Un corazón decepcionado produce sed de justicia. Absalón quería justicia a toda costa, pero se equivocó. La injusticia genera resentimiento, y el resentimiento trae el rencor a tu vida. Dígale a la persona que está a su lado, ten en cuenta con la injusticia, que no se grabe en tu corazón. Amada familia, cuando nuestro corazón es contaminado con esta sed de justicia errada, bajo nuestra perspectiva, guiada por el resentimiento, es el momento en el cual tú sacas la justicia de Dios de tu vida. Y al sacar la justicia de Dios en tu vida, corres un gran peligro. Porque, y eso es algo que quiero que lo entiendas, puede que tú busques justicia ante algún suceso, pero quizás en ese suceso hay personas que también están buscando la justicia de Dios. Si tú te alegras, como dice la palabra, de que suceda algo mal a este lado, ¿qué pasa si al otro lado se arrepintieron con el Señor genuinamente y solo dejan en manos del Señor que el Señor haga justicia, y el Señor termina haciendo justicia contigo? ¿Qué sucedería? Dios sería injusto. No, Él es justo, porque su palabra es clarita. Honro a quien me honra. Si tú respetas la justicia de Dios, sus tiempos, entonces lo estás honrando. ¿Quién de aquí en esta mañana quiere recibir honra por parte del Señor? ¿Sabes qué, amada familia? Hay muchas cosas que suceden diariamente en nuestra vida y no nos damos cuenta en qué parte se está actuando el Señor. Pero quiero decirte algo por parte del Señor en esta mañana. El Señor te dice en esta mañana: yo actúo día y noche como abogado de tu vida. ¿Por qué? Porque de día y de noche el enemigo nos acusa. Eso es lo que dice Apocalipsis.
Ha sido lanzado al lago de fuego, el que acusaba a nuestros hermanos de día y de noche. De día y de noche tenemos un abogado que está apelando por nosotros. Tener comunión con Él es saber qué opina nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. Tener comunión con Él es pensar como Él. Una persona te da una bofetada, dale la otra mejilla, dice la palabra. Esa traducción yo quiero que tú la entiendas bien. No es de que cuando te abofetean, tú tienes que poner tu otro cachete para que te pegue. Ese término de dar la otra mejilla cuando te abofetean es simplemente dar la espalda, irte. ¿Por qué permanecer en un lugar donde te han dado una bofetada? Arranca de tu corazón a las personas que no te convienen. Hay muchas cosas que están mal interpretadas. ¿Por qué? Por costumbre. Por costumbre. Sin embargo, el Señor te dice en esta mañana: no tengas costumbre, ten comunión. Amén. Comunión. Hubo una persona que me dijo en un determinado momento: tu Dios es un Dios muy bipolar, si se podría llamar así. Me lo digo así. ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunté. Porque antes era todo guerra, sangre, y después vino Jesús y ya no. O sea, por un tiempo estaba bien la guerra y por otro tiempo no. No, sino que el Señor nunca quiso que hubiera muerte entre nosotros. Pero entonces, ¿por qué permitió que hubiera guerras con el pueblo de Israel? Una cosa es de que Él nunca quisiera que hubiera guerra entre nosotros, y otra cosa es de que nos ponga como para que nos eliminen. Dios no va a permitir eso. Dios va a hacer prevalecer su linaje aquí en la tierra. Si se tiene que defender, se tiene que defender. Ahora, las armas, quitar la vida a otra persona, no nos toca a nosotros. ¿Por qué? Porque en la antigüedad no había nuestro Señor Jesucristo. Las reglas de entrar a la presencia del Señor eternamente eran diferentes. Antes existía el seno de Abraham y el Seol, pero desde nuestro Señor Jesucristo todo queda dormido hasta que venga la condena eterna o la salvación. Nuestro Señor en el reino o el lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra. El Seol tiene sus muertos ahí. El seno de Abraham ya no tiene sus muertos, porque dice la palabra de que nuestro Señor fue a recoger del seno de Abraham a todos y los llevó al reino de los cielos, incluyéndolo al ladrón que murió con él en la cruz. Pero a todos los que venimos después de eso, nos toca esperar el juicio. Dormiremos, eso es lo que dice la palabra, estaremos dormidos. No existe el tema de que, he visto el alma de tal persona. No, querido, ese es un ángel caído que está haciéndote creer en esas cosas. Porque en el ámbito espiritual hay eso, espíritus malos, no, son ángeles caídos que quieren generar miedo. Y en el momento en el que tú lo entiendas, que el miedo no te sirve de nada, sino que tú fuiste investido de poder en el reino de los cielos por el Espíritu de Dios, entonces tendrás autoridad. El miedo se disipa. Ahora, antes sucedía de esa forma. ¿Pero por qué sucedía así y ahora no? Porque el pueblo de Dios entendió de que hay que tener comunión con Él, no costumbre. Cuando tú tienes comunión con Dios, comprendes de que los tiempos son distintos. No es lo mismo primavera a invierno. Entonces tendrás que actuar de diferente forma, de acuerdo al tiempo que el Señor te esté mostrando. Eso es tener comunión con Él, comprender lo que Él quiere que hagamos. ¿Hay alguien que quiera que se haga justicia en su vida? Quédense como están. Yo sí quiero que se haga justicia en mi vida. Yo quiero que haya justicia en mi vida. Mateo 5, versículo 6. ¿Qué es lo que dice la palabra? Mateo 5, versículo 6.
¿Qué es lo que dice la palabra? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quien creía que no iba a haber justicia en su vida está completamente equivocado. ¿Por qué? Porque el Señor dice bendecido. Bienaventurado quiere decir supremamente bendecido. En el original está escrito como bendito el que tiene sed de justicia, sed y hambre de justicia, porque va a ser saciado. Ahora, el comprender eso implica lo siguiente: ¿tienes sed de justicia, tienes hambre? El Señor te bendice. No estás desamparado, el Señor te va a bendecir. Amén. Y aparte, va a saciar tu sed y hambre de justicia. Aparte de hacer justicia contigo, te va a bendecir. Y su bendición, ¿qué quiere decir? Favor. Te va a favorecer. No me lo hagas así a la profeta, es mía. No me lo digas así, acusador, es mía. ¿Ves esa marca que está en su corazón? En forma de cruz, es mía. No te metas con él. Con ella. Eso es lo que dice la palabra, que el Señor nos defiende delante del acusador. Sed de justicia. Esta palabra justicia en el original es escrita como dikaiosune, que quiere decir justificación. ¿Esto qué quiere decir? Que tú y yo normalmente buscamos ser justificados, que nos den la razón. Presta mucha atención. Cuando uno tiene sed de justicia, quiere decir de que tiene un criterio en base a lo que es justo, y que nos hagan justicia en base a lo que nosotros estamos pensando que es justo. Ahora, sed de justicia también implica de tener esa respuesta. Y el Señor dice de que los que tengan hambre de justicia, sed de justicia, Él les va a dar la respuesta. El Señor quiere responder a tu sed y hambre de justicia. Quiere mostrarte lo que es justo. En el hebreo, la palabra justicia está escrita como misor. ¿Y qué significa misor? Misor es una perspectiva de justicia vertical. La percepción griega es horizontal. No nos olvidemos de que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y algunas partes en latín. Pero tú tienes que comprender de que esa perspectiva siempre ha sido horizontal, porque no te olvides que los griegos, romanos, Babilonia en general, tenían una perspectiva horizontal porque querían humanizar a sus dioses, querían hacerlos semejante a los hombres. Por eso es horizontal. En cambio, el pueblo hebreo tenía una perspectiva de Dios vertical. Solo Él puede, punto. Solo Él es Dios. Entonces, el único que puede poner justicia, ¿quién es? Dile a la persona que está a tu lado: el único que puede hacer justicia es Dios. El único que puede hacer justicia es Dios. Ahora, esta palabra misor en el original quiere decir enderezar, quiere decir alinear. Imagínate eso. Cuando tú le dices a una persona: Señor, que haga justicia contigo, ¿qué quiere decir? Que te alinee. Ahorita no tengo a mi servidor a la mano. Ven, querida hermano, me vas a ayudar. Mónica va a representar a cada uno de nosotros, donde según ella su justicia está allá. Mira el cuadro. ¿Qué es lo que hace el Señor de acuerdo a la perspectiva hebrea? De acuerdo a la perspectiva hebrea, el Señor que hace esto: enderezar, alinear. Eso es lo justo.
Eso es lo justo. Por eso el pueblo hebreo tiene el pensamiento de que para poder encontrar justicia en sus vidas tienen que buscar el rostro de Dios. Cuando Salomón cometió tanto error, el Señor movió a diferentes hombres a que le dijeran: busca el rostro del Señor, que no se aparte mi rostro de ti. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que nosotros vamos a poder ver hacia dónde está viendo el Señor. ¿Qué es justo para ti, Señor? Ves sus ojos y Él está viendo hacia el lugar correcto. Entonces verás y podrás hallar la respuesta. Cuando Elías estaba corriendo, afligido por lo que había acontecido con Jezabel en su vida, él no estaba viendo ninguna respuesta. ¿Y qué sucedió? Tuvo una charla con el Señor, y aquí Elías se dio la vuelta y encontró una cueva. Si él no estaba en comunión con el Señor, nunca hubiera visto la cueva donde el Señor sanó su corazón. Si tú no buscas el rostro del Señor, no vas a encontrar ninguna respuesta. Y toda respuesta que el hombre emite está errada, porque es bajo su perspectiva. Pero no creo que toda respuesta esté errada. Si esa persona no tiene comunión con Dios, está errada. Pero si tiene comunión con Dios, la respuesta va a ser acertada. Dígale a la persona que está a su lado: respuesta acertada. Amén. Pero ¿qué pasa si la justicia no es la que tú esperabas? Era tu perspectiva. Ahí tú te darás cuenta de que tu perspectiva te estaba jugando una mala pasada. Y esto ha pasado, pero no sé, me sabe a poco. Te sabe a poco porque tu carnecita, lo que te tocaste al principio, se está incomodando. Ahora, eso es algo también por lo cual tú y yo deberíamos celebrar, porque estás siendo consciente de que tu carne está incómoda. Por lo tanto, gózate, porque estás crucificando tu carne. El Señor te está mostrando que incomoda tu carne, crucifícala. Amén. Tómala, dominio propio. Si te incomoda, entonces tú no querías justicia del reino, tú querías tu justicia. Dígale a la persona que está a su lado: no seas justiciero. No seas justiciero. El buscar nuestra propia justicia tiene que ver con orgullo. Diga nuestra carne: yo no soy orgulloso. Yo creo que estoy pensando bien. Orgullo, de acuerdo a la definición, y que es, creo, mi definición favorita, en la cual dio el obispo David Guillén: orgullo es el reino ficticio donde tú crees que eres el rey. Punto. Solo tu opinión es la correcta, el resto no. El resto de pobres plebeyos no tienen ni idea lo que es justicia. Pero Dios dice esto: Dios es mi esclavo, así de simple lo es. Ese es un orgulloso. Satanás lo veía así. Dice la palabra que Satanás se puso igual a Dios, quiso ponerse igual a Dios. ¿Eso qué quiere decir? De tenerlo en el trono a Dios, lo bajó a su nivel. ¿Qué crees que hizo el pueblo griego? Lo bajó a su nivel. Por eso fue difícil en un principio que comprendiesen los romanos lo que los hebreos ya tenían por naturaleza: ver a Dios de forma vertical. Los romanos no entendían, decían: pero ¿por qué? ¿Qué imagen tiene su Dios? ¿Por qué su Dios hace esto? Porque es su justicia, pero no es justo desde su perspectiva. Así que la próxima vez que tú veas una persona orgullosa que quiera ver las cosas desde su perspectiva, por favor dile: cuidado, romano. Cuidado, romano. El buscar nuestra propia justicia tiene que ver con orgullo. Isaías 55, del 8 al 9. Isaías 55,
Isaías 55, del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Alguna otra explicación necesitábamos de cómo piensa Dios? Creo que no. Así de sencillo. Dios es Dios. Tú y yo, no. Él sabe qué nos conviene. Tú y yo, no. Él sabe qué es justo. Nuestra carnecita, no. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Aceptar su voluntad y alinearnos a Él. Comunión, amada familia, es tener un mismo pensamiento. En el momento en el que tú empieces a tener comunión y veas que tu carne se ha incomodado por justicia del Señor que se ha derramado, pero tú tienes comunión con el Señor, entonces comprenderás y dirás: con razón el Señor hizo esto. Él tiene razón. Él llevó a esta persona hasta este punto. El Señor permitió que sucediera esto. ¿Por qué? Porque esta persona abrió su ser, dio derecho legal a las tinieblas para que opere. Pero el Señor le guardó. Con razón hizo esto. En el momento en el que tú te alines, te darás cuenta de que el Señor permitió que pasaran personas por tu vida y que se fueran. En el momento en el que tú tengas comunión con el Señor, comprenderás de que existen la multitud, los 70, los 12, los 3 y el 1. Eso es tener comunión con el Señor. Entonces ya no tendrás desilusión, porque esta persona no quiere estar conmigo, no quiere acompañarme. ¿Por qué no quiere ser mi amiga tal persona? No, querido. Cuando tengas comunión con el Señor, comprenderás de que quizás esa persona forma parte de los 70 puntos, una persona que tenía que estar un tiempito y luego desaparecer. No perderás tu tiempo, amada familia. El tiempo es muy valioso para el Señor. Pero ¿cómo? Si el Señor no tiene tiempos, porque Él sabe que tú y yo estamos aquí en la tierra por un tiempo. Tan grande es el amor de nuestro Padre que Él no está pensando en nosotros simplemente por el tema de la salvación, sino que Él quiere premiarnos. Imagínate eso. Hay coronas que serán repartidas a los hijos de Dios en el reino. Y Él está ocupado viendo eso. ¿Cuántas coronas vas a tener? No si eres salvo o no, porque Él sabe quiénes son los que verdaderamente están en el camino. Sabe. ¿Y de qué se preocupa en ellos? Se preocupa en darles coronas. Actívate, actívate. Esta corona de vida, corona de justicia. Hay coronas que el Señor quiere darnos. ¿Y sabes qué es? ¿O qué representa la corona? Un premio, un logro. Así como en videojuegos que quizás algunos hayan visto, hay un nivel superior y un premio. Así también es en la vida. El Señor quiere demostrar ante millares de seres espirituales, cuando tú estés en su presencia, que tú hiciste esa labor. ¿Ves esta corona? Este hijo aguardó mi llegada hasta el último día de su vida. Amó mi llegada. ¿Ves esta corona? ¿Ves este mi hijo? Dejó que yo hiciera mi justicia en la tierra, por cuanto Él amó mi justicia. Entonces tú y yo, lo único que tenemos que esperar del Señor es de que Él nos premie. Dile a la persona que está a tu lado: Dios está en otro nivel. Dios está en otro nivel. Dile: sus pensamientos son más que los nuestros. Sus pensamientos son más que los nuestros. Aleluya. Juan 16, del 8. Juan 16, desde el 7, vamos a ver.
Si tú ves el título, aquí le pusieron en algunas Biblias las obras del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 7 hacia adelante? Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, esta palabra Consolador en el original está escrito como Espíritu desprendido de Dios. No dice la traducción exacta Espíritu Santo como tal, dice parte de la esencia de Dios desprendida que vendrá a nosotros. Ahora, ¿de dónde vino la idea de Espíritu Santo? El Espíritu de Dios es santo. Pero para que tú entiendas a cabalidad el Espíritu Santo como tal, es la esencia de Dios que ha sido repartida para cada uno de nosotros. Su esencia. Por eso dice la palabra: ¿y quién conoció la mente de Dios sino su Espíritu? Dice la palabra. Parte de su esencia. Así como nosotros en lo natural, en la carne, podemos dejar descendencia, herencia a nuestros hijos, porque tienes que considerar esto: tus hijos tienen tu genética. Si hubieron cosas que estuvieron mal en nuestras vidas, está derramado en nuestros hijos. Ahora, si nosotros nos alineamos al Señor antes de engendrar a esos hijos, nuestros hijos tienen una esencia nueva. Si bien hay rasgos de nosotros, no llevan consigo las iniquidades como tal, si nosotros hemos sido limpios. Ahora, tú te vas a dar cuenta que muchos de nosotros no sabemos qué iniquidades teníamos, como para arrepentirnos y que una generación cero iniquidades traspase la frontera. Por eso es nuestra labor el arrepentimiento. Si nace un hijo y uno piensa de que no tiene absolutamente nada, no, querido, la palabra dice que Adán, por culpa de Adán y de Eva, la maldad es reina. ¿Ves ese pedacito tierno de carne que dice mamá, papá? Es hermoso, es puro, pero va a llegar un momento en el que lo que hicieron Adán y Eva le va a afectar, porque la carne es frágil, la carne aborrece la santidad. Por lo tanto, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Es lo que dice la palabra. Esa persona que tú engendraste tendrá que aprender a crucificar su carne. Tu labor no es traer personas a este mundo simplemente a que respiren y punto. Tu labor es traer personas a este mundo que ayuden a expandir el reino de los cielos. Amén. Buenas obras, agradables y perfectas nos deparan a cada familia. Amén. Buenas obras, agradables y perfectas. Buenas obras, agradables y perfectas. Cuando tú encuentras tu destino y lo empiezas a cumplir, es lo más agradable que hay. Si no, preguntan a una persona que ha nacido con el don de la música en su sangre, véanlo cómo toca, véanlo cómo se manifiesta en la música. Ahí tú vas a entender el llamado que el Señor puso. Vean a una persona que le encantan las artes, véanla cómo está haciendo sus artes. Ahí tú vas a ver esa buena obra, agradable y perfecta. Lo que en algún momento alguna persona dijo: ¿y te pagan por jugar fútbol? ¿Te pagan por jugar? Buena obra agradable y perfecta. Nació para eso y le pagan. ¿Le va bien? Me encanta cocinar. ¿Tienes talento? El Señor te llamó a esa área, que te paguen por eso. Eso es bueno, es agradable y es perfecto. Eres como un pez en el agua. Un poquito ya se está cayendo el velo que te cegaba al llamado que Él puso en ti. ¿Te gusta enseñar? Buena obra, agradable y perfecta. Hay personas que se pueden pasar horas enseñando. ¿Y por qué no les cobras? Es que me gusta.
Pero llegará el momento en el que la justicia del Señor se hará y ganarás de eso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Suena muy bonito como para ser verdad, y es así. Es bonito, pero eso no quita que van a haber aflicciones. Hay que luchar, pero en el momento en el que tú lo hagas, sentirás lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Sí. Amén. ¿Qué es lo que dice la palabra? Continuemos. Versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, hay una explicación de lo que nuestro Señor les estaba diciendo. Versículo 9 al 11. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, si tú ves estos versículos, hay una palabra muy interesante que dice y los convencerá. Si lo vemos en el versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de justicia, juicio y pecado. Esa palabra convencerá en el original quiere decir pondrá en evidencia. No es de que convencerá de ya pues Omar, entendé, por favor, entendé. No es eso. Sino de que pondrá en evidencia su justicia, su juicio y el pecado del hombre. Pondrá en evidencia. ¿Eso qué quiere decir? Saldrá a la luz cuando el Espíritu de Dios, ese Espíritu desprendido que viene hacia ti, hace que todo salga a la luz. No con el fin de avergonzarte, sino de alinearte. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el alineamiento trae consigo bendición. Alineamiento trae consigo que tú y yo podemos disfrutar de las buenas obras de Dios, agradables y perfectas. Solo es el Espíritu Santo pondrá en evidencia la justicia de Dios. Lo que usted vio, sé de justicia. Viendo a un lado y alinear, poner en evidencia. Eso es lo que el Señor quiere hacer, mostrarte qué es lo que está haciendo. Hay una canción que le encantaba a mi papá, el pastor Marco, que es de Dani Berríos, que se llama Alaba a Dios. Si estás llorando, alaba. Si estás triste, alaba. La prueba, alaba. Alaba a Dios. Dios no rechaza oración. Cuando está en silencio es porque está orando, dice parte de esa canción. Y es verdad. Muchas veces nosotros queremos escuchar todo lo que el Señor está haciendo, como agarrar y decir: muy bien, mi hijo me está pidiendo, hola, acabo de pararme del trono, estoy bajando a hacer justicia, he encontrado a la persona que te hizo daño, estoy poniendo un dedo alrededor para que mi presencia mueva el corazón de alguien y otra persona vaya a hablarle. Es más, le están hablando. ¿Sabes qué le están diciendo? No es de que el Señor va a hacer eso contigo. Muchas veces el Señor se calla y ahí está el resultado, punto. En la prueba, alaba. Y cuando Él está callando, también está orando. El Señor trabaja también en silencio. Solo el Espíritu de Dios nos va a mostrar o va a sacar a la luz la justicia de Dios. ¿Querías justicia? Ahí está. Esto hice. Lo que le sucedió a Absalón. Ahí está la justicia. A él no le gustó, él no estaba buscando la justicia, él estaba buscando venganza, no justicia. Y tenemos que partir de eso. ¿Qué quieres tú en tu vida? ¿Venganza o justicia? Si tú quieres venganza, te estás adueñando de algo que no te pertenece a ti. Porque la palabra del Señor dice: mía es la venganza. ¿Dice quién? ¿Lucifer? No, el Padre, Dios. Mía es la venganza, no del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede con eso. En cambio Dios sí. Mía es la venganza, dice el Señor. La justicia
es ver lo que el Señor opina y que Él haga lo que conviene, porque sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos más que los nuestros. Clama por la presencia del Señor. ¿Quién de aquí quiere justicia en este tiempo, en su vida? Yo quiero justicia. Clama por la presencia del Señor. ¿Cómo comprendemos los pensamientos de Dios? Podría llegar a ser la pregunta. Proverbios 2, del 1 hacia adelante. Proverbios 2, del 1 hacia adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra? Proverbios 2. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Continuamos con la palabra. Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quién de aquí quiere hallar el conocimiento de Dios? Poder ver lo que Él piensa. Tú y yo debemos buscar la presencia del Señor. Así como a veces uno dice: voy a ir a generar economía, y buscas dónde hacer, así tienes que buscar la presencia del Señor, su sabiduría. Porque el Señor da la sabiduría, versículo 6, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, versículo 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Versículo 8. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Versículo 9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Solo entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscarlo, pero como si fuera lo único que tienes que hacer. Eso te va a llevar a que tú puedas comprender su justicia. Pero si vos agarras y solo vienes un domingo, el resto de la semana te olvidas de la comunión con el Señor, tu comunión está con YouTube, con Facebook, con TikTok. Si tu comunión está ahí, cuando venga la justicia del Señor y tu carnecita quiera reclamar, ponte a pensar primero qué tan grande fue tu comunión con el Señor. Porque solo así llegará el momento en el que tú dirás: el Señor lo hizo de esta forma por esto. Porque una persona que no tiene comunión con el Señor, pero quiere parecer justa, lo que va a salir de su boca es: si ha pasado es por algo. No, querido, el que tiene comunión sabe por qué ha pasado, porque conoce los pensamientos del Señor. Sucede algo: Padre, ¿qué quisiste hacer con eso? Y el Señor te da la respuesta. Saca a luz por qué hizo esa justicia, por qué lo hizo así. Eso les da a sus hijos. Es el que guarda las veredas del juicio. Solo Él guarda el camino del juicio. Solo Él sabe por dónde está yendo su justicia. Y preserva el camino de sus santos. Su justicia no va a afectarte a mal a ti. Eso quiero que entiendas. Si tú creías que lo que estaba sucediendo te hizo daño, el Señor debería haber hecho de esta forma, no, tú no buscabas justicia, tú buscabas venganza bajo tu criterio. Pero si Él lo hizo de esa forma, Él te va a mostrar porque está guardando tu corazón. ¿Qué es lo que quiere hacer contigo? Eso es tener comunión con Él. Clama por la presencia del Señor. Lamentablemente la gente común no lo hace. En pocas palabras, si esperas tu justicia, vale más tu voluntad que la de Dios. Amados, es más importante la voluntad de Dios, lo dice la palabra.
es más importante. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la batalla, dice el Señor. Hay batallas que no nos corresponden, queridos. Hay batallas que no nos corresponden. ¿Has visto a aquel hermanito, hermanita que quieres ayudar pero no se deja ya desde hace tiempo? Y tú te desgastas todos los días. Y hasta ahorita nada. Yo creo que eso es prueba suficiente de que no es tu batalla. No pierdas tu tiempo. Mía es la batalla, dice el Señor, entrégaselo. Es tu hijo, es tu hija. Tú ve lo que tienes que hacer. No te desgastes. Las peores batallas son aquellas en las cuales no nos han llamado. ¿Por qué? Porque aunque hubiera una victoria, la recompensa no es nuestra. Que se haga revelación en tu vida. Las batallas que el Señor te ha llamado tienen una recompensa con tu nombre. Tu nombre. Pero, pastor, ¿qué hay en ese versículo que dice sobre llevar la carga unos con otros? La carga es una cosa, la guerra es otra. La carga es una cosa. ¿Has visto a los boxeadores que cuando suena la campana, ¡ti! Antes del otro round, ¿qué sucede con los boxeadores o los peleadores? Van a sus esquinas. ¿Quién está ahí en su esquina? El coach y los que lo están acompañando, los que han acompañado ese entrenamiento. No te pongan los guantes de boxeador si el Señor te ha llamado a ser coach. No te pongan los guantes de boxeador si el Señor te ha llamado a entrenar a esa persona. A ti lo único que te queda es: esto lo estás haciendo mal. ¿Por qué no lo ves desde este punto? ¿Te has dado cuenta que la otra persona está actuando así contigo? Y dejar que el boxeador o la persona que esté peleando pelee. El error más grande es cuando tú quieres pelear esa batalla y te metes y sales más vapuleado que Rocky Balboa. Y no va a faltar la persona que te va a decir: tú lo has buscado. ¿Quién te ha mandado a meterte? ¿Alguien ha gritado: por favor, métete? No. Dudo mucho que el Señor esté gritando: hijo, ponte los guantes y reemplazarlo. No, porque Él sabe que esas batallas que cada uno tiene lo perfeccionarán. En el momento en el que tú entiendas esto, vas a ser más libre. Vas a experimentar una libertad que no tienes idea. Y te lo dice un pastor que quería pensar por las otras personas. Quería meterse a la cabeza de la gente y decir: pero ¿por qué no entiendo? Y en el momento en el que uno comprende esto, tienes razón. Y cuando viene esa persona para el sana, se le dice: ya, tú te lo has buscado. Nadie te ha traído con una pistola, nadie te ha amenazado. Tú decidiste hacer esto. Es tu batalla, yo te ayudo. ¿En qué te puedo ayudar? Deja el orgullo, deja de mentir, eso es sobrellevar las cargas con nosotros, no cargas ajenas. Si la persona que tú estás ayudando está llevando cargas ajenas, tú no tienes por qué cargar la carga ajena. La carga de esa persona es su carne. ¿Cuál es su debilidad? Es muy impuntual. Ya, sobrellevemos la carga unos con otros. ¿Sabes qué? O llegas puntual o te dejamos. Así de simple. No, pero espérenme. No, lo siento, 4 en punto partimos y nos vale quien venga 4 y 1 minuto. Eso es sobrellevar la carga. Ayudar a que mejore, hacerle más ligero el camino, porque esa persona, a medida que siga siendo impuntual, va a seguir siendo carga para esa persona, pero en el que tú ayudes a corregir, esa persona va a estar más liviana más adelante.
Eso es sobrellevar la carga unos con otros. Ha pasado tal cosa y tú qué le has dicho, esta mentira. ¿Y por qué mientes? No está bien. Ahora anda y dile la verdad. No, pero eso va a traer problemas. ¿Quieres que se entere ahorita o que se entere de aquí a 10 años y sea más doloroso? Eso es llevar la carga unos con otros. Di la verdad. Ahora, ponerse en lugar de boxeadores, di la verdad, así conmigo. ¿Sabes qué? Esta persona quiere decirte la verdad. Eso es ponerse en lugar de la pelea y eso no te toca, querido. Eso es ponerse los guantes. Créeme que en el momento en el que hagas eso, tú vas a salir vapuleado. Y si hubiese logro, no es tuyo. Esa recompensa no es tuya, la recompensa es de esa persona. No batalles guerras que no son tuyas. El Señor dice: mía es la batalla. No gastes tu energía en batallas que no vas a ganar, seas astuto. Tu energía es muy valiosa para el reino de los cielos. Si tienes solo un tiempo aquí en la tierra, aprovecha bien el tiempo. Lo que habíamos hablado anteriormente, la diferencia entre un necio y un sabio, ¿cuál es? La administración del tiempo. Ser prudentes, decía el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo implica que todo tiene un tiempo: llorar, reír, gritar, hacer berrinche. A mí no me nadie. La frase que escuchó en el occidente: a mí no me nadie. Es un tiempo. Luego le va a tocar a esa persona. Entonces aprovecha bien el tiempo. José lo entendía muy bien. Él entendía muy bien la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía comunión con él. Génesis 50, del 15 al 20. Génesis 50, del 15 al 20. ¿Qué es lo que dice la palabra? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Recordemos cuál fue el mal que le hicieron. Número uno, lo odiaban. Simplemente por haber nacido, lo odiaban. Aborrecían que el papá, que en este caso era Jacob, tuviera preferencia con el más pequeñito de la familia. Lo odiaban. Nació Benjamín después, y bueno, José fue creciendo y era muy maduro, y lo aborrecían. A Benjamín no, José. ¿Pero por qué lo odiaban? ¿Qué tenía José de diferente? Dios había puesto su presencia en José. Ahora, ¿qué crees que va a pasar contigo que tienes el Espíritu de Dios? Te van a aborrecer. El Señor se los dijo también a sus discípulos: el mundo los aborrecerá, pero no se preocupe porque me aborreció a mí primero. Eso es lo que dijo el Señor. ¿Qué crees que va a pasar contigo, oh simple mortal? Te van a aborrecer. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta lo espiritual. Continuemos con la palabra. Ellos aborrecieron a José, no simplemente eso, también lo vendieron como esclavo. En esas épocas, vender a alguien como esclavo significaba que valía menos que un camello, menos que un animal. Con decir que había gatos en Egipto, habían gatos que valían 10 esclavos. Date cuenta lo humillante que fue para José que sus hermanos lo vendieran desnudo y se deshicieran de él. En pocas palabras, decirles: es que no nos importa, para nosotros has muerto. Ellos no midieron el hecho de que José amaba desesperadamente a su padre. No midieron el hecho de que él los amaba.
porque José amaba a sus hermanos. De lo contrario, nunca hubiera ido con comidita o preocuparse por sus hermanos en ir a ver cómo estaban. No, pero pastor, José fue por orden de su papá. Sí, pero hubieron algunas cosas que José le dijo a su papá: papá, esto es así. Dio a conocer su sentir, pero con sus hermanos los amaba. ¿Quieres ver cómo los amaba? Continuamos con la palabra. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Pregunta: ¿cambiaron los hermanos de José? No, seguían mintiendo. Pero ¿qué sucedió? Continuemos con la palabra. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Presta mucha atención. ¿Qué sucedió con los hermanos de José? Le dijeron: perdón, José, por el daño que te hicieron. Hey, ¿le dijeron eso? No. Ninguno de sus hermanos le dijo perdón. Pero ¿cuál era la perspectiva de José? Tranquilos, yo no soy Dios. Y le responde José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dígale a la persona que está a su lado: pueden pensar mal en contra tuyo, pero el Señor lo va a encaminar para bien. Amén. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Yo no voy a buscar justicia. Él es mi justo juez. Yo no estoy en lugar de Dios. ¿Qué sucedió? José lloró porque recordó todo el mal que había sucedido. Pero él vio algo que muchas veces tú y yo quizás no vemos: la oportunidad de ser libre, la oportunidad del perdón. ¿Por qué? Porque sí, amada familia, el perdón te hace libre. Recuerda, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor, alejar esa emoción que te daña. Es un proceso. ¿Van a haber hombres y mujeres así como José? Sí, que en el momento en el que se den cuenta de que tienen esa presión en su corazón y les hace daño, lo dejen ir. Pero vamos a ver algunos que necesitamos un proceso, quizás un poco más largo, pero déjame decirte el día de hoy, amada familia, por parte del Señor, el perdón es una realidad. No es algo que no se puede alcanzar, se puede recordar sin dolor. Tú puedes ver cicatrices en tu cuerpo, y si tú ves cicatrices y te las tocas, ya no duele. Nuestro cuerpo quizás se acostumbró a ese nivel de dolor, pero ya no duele. Por lo tanto, cuando yo vea esta cicatriz, ya no recordaré cómo dolía. Eso es perdonar. Recordar sin dolor. Versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir
de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Ahora, José habla acerca de Manasés y Efraín, sus hijos. ¿Y qué quiere decir el nombre de sus hijos? Efraín y Manasés quiere decir: porque Dios me hizo olvidar y porque Dios me bendijo en la tierra de mi aflicción. Esto nos muestra un poco el corazón que tenía José. José comprendía los diseños del Señor, su justicia. Hubo aflicción, sí, pero la justicia de Dios te hará prosperar en época de aflicción, amada familia. Hubo tormento en tu pasado, pero el Señor, a través de su Espíritu, te hará entender de que no vale la pena recordar con dolor. Entonces, lo único que quiere el Señor para ti, amada familia, es tu libertad. Dígale a la persona que está a su lado: el Señor quiere que seas libre. El Señor quiere que seas libre. Si tú ves la palabra, vas a ver a un hombre que tuvo dos vidas diferentes. Saulo, que fue llamado Pablo. Saulo, en el significado del hombre que había hecho atrocidades. Saulo, si tú buscas textos apócrifos acerca de lo que sucedió con Saulo de Tarso. Saulo fue llamado el ángel de la muerte por algunos pueblos, porque donde él iba había muerte, donde él aparecía había destrucción, donde él aparecía había águilas alrededor, y el águila implica el uniforme que tenían los romanos. Donde Saulo iba había muerte, así de simple. Por lo tanto, Saulo como tal significaba muerte. El pueblo de Israel aborrecía a Saulo, pero el Señor le dio un nuevo nombre: Pablo. Y Pablo significa pequeño amado, o bueno, amado por Dios, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucedió con Pablo? Que antes era Saulo. Saulo era aborrecido. El pueblo de Israel buscaba justicia porque los estaban persiguiendo a causa de Cristo. Los estaban matando a causa de Cristo. Y esa matanza tenía un nombre: Saulo. Señor, haznos justicia. ¿Qué sucedió? El Señor agarró a Saulo y lo volvió Pablo. Para una persona que no tenía comunión con el Señor, hubiera dicho: maldito, porque sigue vivo. ¿Por qué está libre? ¿Por qué no está en la cárcel? Y todavía está sonriendo el sinvergüenza. Son frases que se escuchan a diario en nuestras vidas. Mira este sinvergüenza, mira cómo ríe, mira cómo está caminando, mira. No buscábamos justicia entonces. Pero Pablo, por cuando Dios hizo justicia, ¿qué hizo con Pablo? Si tú ves una persona que se sentía lo peor, era Pablo. Porque Pablo dijo: no puedo creer lo que hice. Tanta gente maté porque estaba equivocado. Por eso había esa perspectiva de él mismo: yo soy el último y el más pequeño, no merezco el perdón. Pero por cuanto no lo merezco, el Señor me da gracia. Pablo fue uno de los hombres que llegó a comprender a plenitud la gracia de Dios. ¿Cómo siendo tan cruel? En su momento, cuando abrió sus ojos espirituales, el Señor le dio tanto. Por eso Pablo se esforzaba mucho en hacer lo correcto. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Todo te es lícito, mas no todo te edifica. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Ha llegado mi hora. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Voy al Padre. Esas frases son de Pablo.
un hombre que llegó a comprender la gracia del Señor, su justicia. Saulo, el ángel de la muerte. Pablo, el hombre que podía llamarse igual a Jesucristo. Imagínate eso, la justicia de Dios. Dios hizo justicia. Ahora, ¿quieres traer justicia a tu vida? ¿Quién quiere traer justicia a su vida? Yo quiero traer la justicia de Dios a mi vida. Y eso tiene solo una llave. Dígale a la persona que está a su lado: el perdón. El perdón. El perdón genera una satisfacción interna porque eres libre de lo que te ataba. En el momento en el que tú decidas perdonar, no sabes el alivio que estás trayendo a tu vida. ¿Verdad? Recordar sin dolor. Y eso es algunos con el tiempo. No conozco una persona que sea un robot que diga: ah, sí, el pastor dice que recordar sin dolor. Y ese momento empieza a eliminar la emoción de su cabeza y ya recuerdo sin dolor. No existe eso. Es un proceso en el cual necesita ayuno, necesita oración, necesita comunión con el Padre. Padre, esto me molesta, te lo entrego. Quiero ver a esta persona y no sentir ganas de que muera, ni de matarla, ni de exterminarla. Quiero que este recuerdo que yo tengo cuando veo al espejo, no quiero verme con odio por el mal que he hecho. No quiero. Eso, amada familia, es un proceso. Llegará el momento en que si tú sentías odio hacia ti mismo, te verás en el espejo y verás lo que el Señor ve. Una persona que quiere perfeccionar. Cuando tú veas la creación, te darás cuenta de que el Señor pondrá su justicia. Que el Señor quiere que tú veas su rostro como en un espejo, como lo dice la palabra. El perdón genera una satisfacción interna a la familia. Y el Espíritu de Dios nos trae eso. Pentecostés a la familia. El Espíritu de Dios que nos da amor. Presta mucha atención a lo que te da el Espíritu Santo. Sientes odio, sientes rencor. El Espíritu de Dios te da amor, te da poder, te da dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Repita conmigo: amor, poder y dominio propio. Dígale a la persona que está a su lado: amor, poder y dominio propio. Casa de David, te digo: amor, poder y dominio propio. Amén. Es lo que el Espíritu de Dios te da. Y para terminar, Mateo 6, del 14 al 15. Mateo 6, del 14 al 15. ¿Qué es lo que dice la palabra? Es el Señor hablando: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús perdonó al hombre. Por eso el Espíritu Santo trajo la justicia que Él anunció. Dios quiere que seas libre, casa de David. No le sirves atado al reino de los cielos. ¿Sabes qué, hermana familia? No sirve que estés atado, porque hay tantas cosas que el Señor quiere hacer contigo que no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. El Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Él, no porque tú lo merezcas o porque tú hayas decidido que suceda, no. Él simplemente quiere, punto. Si tú le preguntas ¿por qué? ¿Por qué quieres esto de mí? Porque sí, como diría el pastor Marco por teléfono. El Señor quiere hacer justicia contigo. Esa justicia puede ser que gente desaparezca o que gente sea transformada. Señor, te entrego mi matrimonio. Si esta persona no cambia, o me la cambias o la cambias.
Así de simple. Eso es lo que hace el Señor, su justicia. Tú tienes que estar dispuesto a ver desde su perspectiva. Dios quiere que seas libre, no le sirves atado a nadie. ¿Tienes hijos? No le sirves atada o atado a nadie. Amado Padre, te damos gracias en este tiempo por permitirnos comprender un poco más de tus diseños, por hacernos sentir en esta mañana, amado Padre, de que tú quieres que seamos libres, que tú quieres que cumplamos tu voluntad, buena, agradable y perfecta, Señor. En este tiempo, amado Padre, te pedimos de que nos muestres, nos permitas, Señor, atravesar el proceso del perdón. Muéstranos, amado Padre, cómo afrontar el perdón, Señor. Muéstranos, amado Padre, la libertad que tú quieres que tengamos. Amado Padre, que nuestro juicio no nos nuble, porque sabemos de que tus pensamientos son más altos que los nuestros, que tus caminos son más que nuestros caminos. Amado Padre, que nuestras decisiones no condenen a nuestras futuras generaciones. Amado Padre, que nuestras decisiones no aten lo que nosotros podemos hacer para ti, Señor. Que tu reino venga y se expanda a través de nosotros, amado Padre. Te damos la gloria por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén.